¿Estás seguro que es por aquí? Sí, pues, güey, decía que era por acá. ¿Carlos? Carlos, ¿dónde estás? Valentina. Carlos. Valentina, no te veo. No veo nada. Carlos. Carlos. Carlos, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? Jurisdicción contencioso administrativa. Hola, bienvenida al maravilloso mundo de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. Mucho gusto, Valentina. Mi nombre es Franco y estaré encantado de mostrarte el lugar. Sigue y mientras llegamos a nuestro destino, déjame explicarte cómo está organizado nuestro mundo. Bueno, Valentina, comencemos. En primer lugar, tenemos la rama judicial. La jurisdicción contencioso administrativa hace parte de la rama judicial del Estado colombiano. Allí también encontramos la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Aunque aquí no todo el mundo está de acuerdo. Dentro de la jurisdicción contencioso administrativa tenemos tres órganos principales. Primero está el Consejo de Estado, que es el superior jerárquico de la jurisdicción. Debajo del Consejo están los tribunales administrativos. Y finalmente, en la base, están los juzgados administrativos. Empecemos por el Consejo de Estado. De acuerdo al artículo 107, este es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Se encuentra integrado por 31 magistrados y dividido en tres salas. La Sala Plena, compuesta por todos sus miembros, la Sala de lo Contencioso Administrativo, integrada por 27 magistrados, y la Sala de Consulta de Servicio Civil, integrada por los 4 magistrados restantes. Sobre la Sala de Gobierno volveremos más adelante. Entonces, la Sala de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 110, se divide en 5 secciones. Y cada una ejerce de manera separada sus funciones de acuerdo a su especialidad y a la cantidad de trabajo que le asigne la Sala Plena. La sección primera está integrada por 4 magistrados. La sección segunda se divide en 2 subsecciones, cada una integrada por 3 magistrados. La sección tercera se divide en 3 subsecciones, cada una integrada también por 3 magistrados. La sección 4 y 5 la integran 4 magistrados respectivamente. Existen además unas salas especiales de decisión que se conforman de manera transitoria para decidir procesos sometidos a la Sala de Plena por una de las secciones. Estas salas se integrarán por un magistrado de cada una de las secciones con exclusión de la que hubiera conocido el asunto, es decir, 4 magistrados en total. ¿Y qué pasa si hay un conflicto de competencias entre secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo? Muy buen punto. Si eso ocurriere, el presidente del Consejo de Estado debe resolver dichos conflictos. Sigamos. La Sala de Consulta y Servicio Civil, descrita en el artículo 112, está integrada por 4 magistrados. Como las funciones de estos magistrados son de consulta, no toman parte en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y sus conceptos no son vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario. Ahora, estos conceptos están amparados por reserva legal de 6 meses, la cual podrá ser prorrogada hasta por 4 años por el Gobierno Nacional. Además de las anteriores, de acuerdo al artículo 107 y como te mencionaba con anterioridad, existe una Sala de Gobierno, conformada por el presidente y vicepresidente del Consejo de Estado y por los presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ten en cuenta, Valentina, que según el artículo 115, cuando los magistrados por impedimento o recusación deban faltar a sus funciones, los suplirán los conjueces. Estos están encargados de dirimir los empates que se presenten en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo o en sus diferentes secciones y en Sala de Consulta y Servicio Civil e intervendrán en las mismas para completar la mayoría decisoria cuando ésta no se hubiera logrado. Los conjueces son designados por sorteo y según el reglamento de la corporación. Estos tienen los mismos deberes y atribuciones que los magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos. Se debe tener en cuenta que cada magistrado cuenta con al menos 2 magistrados auxiliares de su libre nombramiento y remoción. Bueno, me queda una duda. ¿Qué pasa si es necesario practicar pruebas o realizar diligencias? ¿Cuál magistrado las realiza? Bueno, ese es un punto muy importante, Valentina. El Consejo de Estado tiene la facultad de comisionar a los magistrados auxiliares
a los tribunales administrativos y a los jueces para la práctica de pruebas y de diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, pueden comisionar a cónsules o a los agentes diplomáticos de Colombia si se requieren pruebas en el exterior. Bueno, ¿y los tribunales administrativos cómo están conformados? Ven, te explico. De acuerdo al artículo 122, los tribunales administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien también determina el número de magistrados que los componen, aunque el mínimo siempre es 3. Estos se dividen en una sala plena, integrada por todos los magistrados, la sala de gobierno, salas especializadas y las demás salas de decisión plurales e impares que determina la ley. ¿Y los jueces administrativos? Ya iba para allá, Valentina. Los juzgados administrativos, descritos en el artículo 124, los establece la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con las necesidades de la Administración para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio. Creo que ya llegamos a nuestro destino. Sigue. Valentina. Ay, ¿qué se habrá hecho, Valentina? ¿Qué es esto? Jurisdicción contencioso administrativa. Hola, tú debes ser el siguiente. Bienvenido al maravilloso mundo de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Carlos, estoy buscando a Valentina. ¿Tú sabes dónde está? No te preocupes, Carlos. En esta institución hay seguridad jurídica, por lo tanto debes estar con mi compañero Franco. Pero ven, acompáñame mientras buscamos a Valentina. Te muestro las funciones de esa maravillosa jurisdicción. Bueno, bienvenida. Aquí, por este lado, tenemos los juzgados administrativos. ¿Aquí? No, están ocupados ejerciendo justicia. Acompáñame. De este lado tenemos los tribunales administrativos y por acá el Consejo de Estado. Ven, sigue. Bueno, el Consejo de Estado se conforma por diferentes salas. Por ejemplo, aquí está la primera, esa es la sala plena. Entonces, sígueme para ver las siguientes. Por este lado, aquí al final, tenemos la sala de gobierno, aquí la sala de lo contencioso administrativo y por último, la sala de consulta y servicio civil. Entonces, sigamos con nuestro recorrido. ¿Y esta cuál sala es? ¡Ey, qué Uy, pasa! qué pena. Magistrado, qué pena. No. No, estos son los baños de los magistrados. Entonces, sígueme. Aquí te vamos a mostrar un video que tiene unas diapositivas que te van a explicar mejor todas las funciones de esa maravillosa jurisdicción. Entonces, siéntate. Gracias. Hola Carlos, bienvenido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Gracias por visitar esta maravillosa entidad. En el siguiente video te mostraremos cuáles son las funciones del Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Entonces, para empezar, como ya te fue mostrado en el tour, el Consejo de Estado se divide en diferentes salas. La sala plena tiene unas atribuciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 1437 del 2011. Estas funciones son las siguientes. Primero, darse su propio reglamento. Segundo, elegir a los magistrados que integran la corporación. También elegir al secretario general. Otra función es elegir los demás empleados de la corporación, con excepción de los de las salas, de las secciones y de los despachos, los cuales serán designados por cada una de aquellas o por los respectivos magistrados. Esta atribución podrá delegarse en la sala de gobierno. La siguiente función será proveer las faltas temporales del Contralor General de la República. Otra será distribuir las funciones de la sala de lo contencioso administrativo que no deban ser ejercidas en pleno, entre las salas de decisión que organice la ley, las secciones y subsecciones que la constituyen, con base en los criterios de especialidad y de volumen de trabajo. Otra función, Carlos, será la de integrar las comisiones que deba designar para el buen funcionamiento de la corporación. También hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales administrativos, y esta calificación servirá de base para la calificación integral.
Una función muy importante es la de elegir de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia para periodos de 2 años al Auditor General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo. Otra función será elegir el integrante de la terna para elección de Procurador General de la Nación. Esta sala deberá también elegir el integrante de la terna para elección del Contralor General de la República. La 12ª función será elegir los integrantes de 3 ternas para elección de magistrados de la Corte Constitucional. También deberá esta sala elegir 3 magistrados para la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. También deberá emitir concepto en caso previsto en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 237 de la Constitución Política. Y por último, deberá ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento. Ahora bien, pasamos a las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que están establecidas en el artículo 111 de la ya mencionada ley. En primer lugar, esta sala deberá conocer de todos los procesos contenciosos administrativos cuyo juzgamiento atribuye la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las secciones. Deberá también resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia. Otra función muy importante será dictar sentencia cuando asuma la competencia en los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Es importante establecer que esta competencia será asumida a petición de parte o a solicitud del Ministerio Público o de oficio cuando así lo decida la Sala Plena. Esta sala deberá también requerir a los tribunales el envío de determinados asuntos que estén conociendo en segunda instancia, que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de unificar jurisprudencia deban ser resueltos por el Consejo de Estado a través de sus secciones o subsecciones. Otra función muy importante es la de conocer la nulidad por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo control no corresponde a la Corte Constitucional. La sala deberá también conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. La función número 7 es conocer del recurso extraordinario especial de revisión de las sentencias de pérdida de investidura de los congresistas. En estos casos, los magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán declararse impedidos por ese solo hecho. La Sala de lo Contencioso Administrativo deberá también ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción. Ahora bien, acerca de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil, el artículo 112 de la Ley 1437 establece que serán las de: primero, absolver las consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional a través de sus ministros y directores de departamento administrativo. Otra función muy importante, Carlos, será la de revisar o preparar a petición del Gobierno Nacional proyectos de ley y de códigos. El proyecto se entregará al Gobierno por conducto del ministro o director del departamento administrativo correspondiente para su presentación a la consideración del Congreso de la República. La tercera función de esta sala será preparar a petición de la Sala Plena del Consejo de Estado o por iniciativa propia proyectos de acto legislativo y de ley. Deberá también revisar a petición del Gobierno los proyectos de compilaciones de normas elaborados por este para efectos de su divulgación. La sala deberá también realizar los estudios que sobre temas de interés para la administración pública la sala estime necesarios para proponer reformas normativas. Otra función será la de conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución Política. Esta sala deberá también emitir concepto a petición del Gobierno Nacional en relación con las controversias que se presenten entre entidades del nivel nacional o entre estas y entidades del nivel territorial, con el fin de precaver un eventual litigio. La sala deberá también verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación.
Otra función muy importante de esta sala será la de ejercer control previo de legalidad de los convenios de derecho público interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Esta sala deberá también resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. La sala deberá también presentar anualmente un informe público de labores. A su vez, deberá ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución y la ley. Ahora bien, es muy importante establecer que el artículo 113 de la Ley 1437 señala que la Sala de Consulta y Servicio Civil deberá ser previamente oída en dos asuntos muy importantes. El primero es proyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objeto, que afecten la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado. La segunda es todo asunto en que por precepto expreso de una ley haya de consultarse a la Sala de Consulta y Servicio Civil. Ahora bien, con respecto a la Sala de Gobierno, el artículo 114 establece entre sus funciones las de examinar la hoja de vida de los candidatos para desempeñar cualquier empleo cuya elección corresponda a la Sala Plena e informar a ésta sobre el resultado respectivo. También, Carlos, la Sala de Gobierno deberá elegir conforme a la delegación de la Sala Plena los empleados de la corporación, con excepción de los que deban elegir las salas, secciones y despachos. Deberá también asesorar al presidente de la corporación cuando éste lo solicite. A su vez, deberá estudiar la hoja de vida de los candidatos al premio José Ignacio de Márquez y presentar las evaluaciones a la Sala Plena. Para agregar, deberá cumplir las comisiones que le confiera la Sala Plena. Sumado a lo anterior, deberá cumplir las demás funciones que le señalan la ley y el reglamento interno. Ahora bien, el artículo 108 de la Ley 1437 establece que la integración y funcionamiento de las salas especiales de decisión se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno. Ya habiendo terminado de explicar cuáles son las funciones de las salas del Consejo de Estado, procedemos a explicar las funciones de los tribunales administrativos. El artículo 123 de la Ley 1437 establece que son las de elegir los jueces de lo contencioso administrativo de listas que, conforme a la norma sobre carrera judicial, le remita a la sala administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura. También la de nominar los candidatos que han de integrar las ternas correspondientes a las elecciones de Contralor Departamental y de Contralores Distritales y Municipales, dentro del mes inmediatamente anterior a la elección. Otra función será la hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del respectivo distrito judicial, y esta servirá de base para la calificación integral. Otra función muy importante, Carlos, será la de dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones del mismo tribunal y aquellos que se susciten entre dos jueces administrativos del mismo distrito. También las demás funciones que le asigne la ley. Por último, con respecto a los juzgados administrativos, el artículo 124 de la mencionada ley establece que los juzgados administrativos que, de conformidad con las necesidades de la Administración de Justicia, establezca la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sus características, denominación y número serán fijados por esa misma corporación de conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Carlos, una vez más, gracias por visitar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esperamos que este video y que este tour hayan sido bastante informativos. Uy, reficti ese video. Uy. Carlos. Hola, ¿cómo Valentina. estás? Te estaba buscando. Yo a ti, ¿viste todo lo que aprendimos? Sí, uy, increíble, estuvo muy interesante. ¿Qué? Ahora sí podemos resolver muchas cosas. Sí, creo que ya podemos ir a ayudar a la gente. Ay, debe ser un cliente. Buenas, doctor. ¿Cómo le va? Siéntese, por favor. Tan bonita la oficina. Siga, señora. Cuénteme, pues, ¿qué me pasó? Bueno, doctor, es que el domingo pasado fueron las elecciones de alcalde, ¿sí sabe?
Sí, y entonces yo fui a votar a mi mesa y en la mesa había una jurada o algo así que se me hizo que era como la hermana del candidato. Y entonces a mí me pareció muy raro eso y muy injusto, como así que la hermana ahí contando votos y pues no sé, eso debe dar cárcel, lo que hago yo ahí, doctor. Bueno, mi señora, lo que tiene que hacer es imponer una pretensión de nulidad del acto de elección ante el Consejo de Estado en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Esto porque estamos hablando del alcalde de Bogotá, y si fuera en cambio el alcalde de un municipio menor de 70.000 personas o que no fuera capital de un departamento, entonces ahí conocerían los tribunales del respectivo lugar. Pero como estamos hablando del alcalde de Bogotá, lo conoce el Consejo de Estado en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. ¿Y puedo ir yo sola o necesito ir con alguien o de apoyo? No, mi señora, no necesita ningún apoyo jurídico. Puede ir usted sola e interponer esa pretensión. ¿Y tengo que presentar alguna queja o algo, doctor, algo antes? Que No. no me vayan a negar allá la... No, para este caso no opera la vía gubernativa, el requisito de la vía gubernativa, porque no se trata de las causales 3 y cuarto del artículo 275 de la ley 1437. Eso quiere decir, mi señora, que usted no necesita cumplir nada previo, usted puede interponer de una vez la pretensión sin ningún problema. Ah, bueno. ¿Está todo bien? Sí, Entonces, muchas gracias, muy querido. Bueno, que le vaya muy bien. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué más, doctor? Mucho gusto. Siéntese, por favor. Cuénteme cuál es su inconveniente. No, doctor, es que yo iba saliendo del estadio y me cogió ahí, iba a ir a tomar unos traguitos ahí con los parceros y me salió una gente ahí que no, que para casa, que un toque que queda, que le toca ¿Un toque de queda se refiere? Eso sí, un toque que queda y que para la casa y que no sé qué. Y yo, doctor, ¿cómo así? Que porque el alcalde por una guerra por allá, por el Islam ahí, que le salen a uno... Doctor, yo tengo derechos, yo no puedo salir a tomar... Bueno, cálmese. Bueno, en este caso usted se hace referencia a un acto administrativo que expidió el alcalde Eso, decretando un toque de queda Eso mismo. por una razón de una guerra en uno de los países islámicos. En este caso lo que usted puede hacer es interponer una acción de nulidad y tendría que presentarla ante el juez administrativo en primera instancia de Bogotá. Esto se debe a que en la ley 1437 del 2011, el artículo 156 hace referencia a la competencia territorial y por lo tanto tiene que en los eventos de nulidad es competente el lugar en donde se expide el acto, es decir, acá en Bogotá. Y asimismo, en virtud del artículo 155, en los asuntos de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos de orden distrital y municipal, en este caso el alcalde, tiene que interponerlo ante el juez administrativo en primera instancia. Tendría que interponer la acción de nulidad simple en este caso. Doctor, ¿y eso lo puedo hacer ahí yo con mis perritos o me toca ahí con un señor de corbata así como usted? No tiene que acudir con ningún abogado, ni mucho menos puede interponerlo cualquier persona y ya sin asistencia de un abogado puede hacerlo usted sin ningún problema. Y doctor, ¿y eso como para cuándo? Porque es que yo tengo un cumpleaños la mayoría, eso en 2 semanas y usted sabe como un chinchín ya lo suelta y no se preocupe, no hace falta que lo que tenga que ser prontamente, es en cualquier momento que puede interponer la acción de nulidad debido a que no tiene caducidad. Bueno, doctor, y eso me toca ahí soltarle un billetico porque es que yo no tengo ni pa'l chorro y ahí para ponerme ahí a gastar en eso, yo por qué tengo No se preocupe tampoco, no hace falta que pague, que no tiene que pagar costos ni ¿Y al nada. gratín así Puede como hacer- si nada? Sí, puede hacerlo de manera gratuita, no se preocupe. Uy, doctor, bueno, doctor, gracias. Listo, que esté muy bien. Todo bien, gracias, Sí, doctor. que esté bien, hasta luego. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo está? Bien, Siéntese. gracias. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Bueno, lo que pasa es que yo celebré un contrato con el Estado para construir un puente en la 116 con séptima y lo que pasa es que el Estado no me ha pagado, entonces yo no sé qué hacer porque me debían pagar hace 15 días y yo todavía le tengo que responder a los obreros, a ciertos subcontratistas que yo contraté y pues no sé qué hacer al respecto. ¿Cuánto le debe el Estado? Me debe 500 millones de pesos. Bueno, entonces en este caso, señorita, lo que habría que hacer es que interpusiera una acción de controversias contractuales y pues en este caso tendría que ponerlo ante el tribunal administrativo en primera instancia. Esto se debe a que como la cuantía excede los 500 millones en virtud del artículo 152 de la ley 1437 del 2011 en el numeral quinto
hace referencia a los asuntos relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes. En este caso, pues como contrató con el Estado y la cuantía excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces tendría que interponerlo ante el Tribunal Administrativo en primera instancia y sería acá en Bogotá. Okay. Pues en virtud del factor de territorial, que tendría que ponerlo aquí en Bogotá. Adicionalmente, si fueran menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes los que el Estado le debiera, tendría que poner esta acción de controversias contractuales ante un juez administrativo en primera instancia, en virtud del artículo 155, ya que es menor de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso sería todo. ¿Y usted puede llevar el proceso? Sí, claro que sí. Listo, muchas gracias. Estamos entonces en contacto. Listo. Que esté muy bien. Gracias. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, ¿Cómo don me Aurelio, va? ¿cómo estás? Siga. Bien, pues ahí más o menos. Pues imagínese que, doctora, estoy preocupado porque me expropiaron la tiendita en la que yo trabajaba, la tiendita que era mi sustento económico, con la que yo mantenía a mis hijos y a mi mujer, que les daba de comer y imagínese, me quitaron la tiendita que es que por razones de uso público. Y es que mi tiendita no es de uso público, ¿o qué? No, y pues me dieron una platica y una chichigua, imagínese. Entonces, pues ahí me dijeron que eso valía más platica y yo no sé qué hacer, pues yo necesito esa platica, entonces ¿qué hago, doctora? Bueno, en su caso lo que podemos interponer es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de expropiación, debido a que al parecer el monto que le dieron fue muy inferior a lo que en verdad vale. No fue nada. Sí. Entonces, esto sería de competencia de los tribunales administrativos en única instancia, de acuerdo al artículo 151, es ante estos que se debe interponer. También tienen que tener en cuenta que esta acción se debe poner en el lugar donde se expidió el acto, me cuenta que fue aquí en Bogotá, Sí, aquí. o también en su domicilio, pues en este caso estamos hablando del mismo lugar, así que tendríamos que ponerlo en Bogotá. Y es importante que miremos cuánto fue el perjuicio, o sea, cuánto fue lo que no le pagaron o cuánto era el valor real de esa tienda, porque toca estimarlo. No, yo no sé, doctora, tocaría averiguar. ¿Usted me ayuda con eso? Sí, claro, yo lo ayudo para hacer Muchas una gracias. estimación razonada de la cuantía y poder interponer esta acción. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo estoy entonces en contacto con usted. Bueno, Muchas con mucho gracias por gusto. todo. Que esté bien.